Esta elección del domingo pasado ha tenido un impacto profundísimo en la política argentina. Ha cambiado todo lugar, ha exaltado a algunos dirigentes, ha hundido a otros, ha hecho crecer a algunos partidos y casi desaparecer a otros. Es como un terremoto, un tsunami, que cambió totalmente la faz de la política argentina. Lo primero que me parece que ha tenido esta elección y que hay que tomarlo muy en cuenta es que ha nacido el movimiento kirchnerista. Hablar de peronismo ya no tiene mucho sentido después de esta elección, ¿no? Y fíjese que el movimiento kirchnerista, uso la palabra para compararlo con lo que fue el nacimiento del movimiento peronista hace 60 años, con algunos rasgos muy, muy parecidos, ¿no? Uno, la pareja del poder. Perón Evita, Néstor Cristina, ¿no? Primera semejanza. Segundo semejanza, que lo que ha nacido es un movimiento, no un partido. Un movimiento incluye a diversos partidos y grupos. ¿Se acuerda cómo era el movimiento peronista? Tenía su rama sindical, su rama femenina, tenía ramas. Una era el PJ, el Partido Comunista, una rama del movimiento peronista. Y yo creo que el movimiento kirchnerista, que nace ahora, también tiene ramas. Y en eso se parece también al primer peronismo del 45. Acá me pedí un pizarrón que espero que funcione, o que yo funcione, ¿no? Fíjense, si uno dice, por ejemplo, ¿así me ven? ¿Está? Uno dice, movimiento... No, tiene tapa puesta. Se me cayó el micrófono. Ah, bueno. Movimiento kirchnerista. Es como un árbol con ramas. Uno ve, por ejemplo, el Frente de la Victoria, una rama. Lo que muchos desprendimientos del PJ, que se unieron en diversas provincias y que se juntaron con el kirchnerismo. Radicales. A partir de Colazo, que de la Tierra del Fuego, que fue el primero que propuso la reelección de Kirchner. Hay una cantidad de radicales que se están sumando, o se han sumado, se han arreglado con el kirchnerismo. Y después diversas variaciones de la izquierda, ¿no? Es decir, son por lo menos 4 ramas que integran este movimiento que ha triunfado en las elecciones del domingo, ¿no? Ahora, este movimiento, yo empiezo a hablar así, el movimiento kirchnerista, obtuvo el 39% de los votos, ¿no? 39. Quedó lejos del plebiscito que buscaba, el plebiscito quiere decir 50 o 51. Entonces uno podría decir, bueno, el resto, toda la gente que no votó al kirchnerismo, suma 61, si no hago mal la cuenta. Es mucho. Pero ¿qué le pasa a este 61? Que no tiene tronco. Son como ramas dispersas que no forman parte de un único árbol. Y acá en estas ramas tenemos, por ejemplo, restos del PJ, el dualdismo, ¿no es cierto? Lo que queda, lo que quede. Restos de la UCR. Una de las consecuencias de la elección fue la renuncia de Alfonsín a la presidencia de la UCR. Un centro derecha que tiende a crecer, con Macri, Sovich y demás, ¿no es cierto? Y también un centro izquierda, cuyas figuras principales son Wiener, ¿no? Wiener que junto con el intendente Rosario han tenido un éxito fenomenal en Santa Fe, Wiener. Y del otro lado, por supuesto, Elisa Carrió. Así que, ¿qué pasa? El movimiento kirchnerista tiene 39. Todas las otras ramas no kirchneristas tienen 61, pero están separados, son ramas separadas. Entonces, una cuenta elemental sería 39 dividido 1 igual 39, ¿no? En cambio, 61 dividido 5 por lo menos son,
daría algo así como 12, que es el promedio de lo que han sacado todos los demás. Entonces, claro, es mucho más fuerte un 39 unido que un 61 disperso y dividido, cuando no sabemos bien cuán homogéneos son esas diversas ramas del no kirchnerismo. Entonces, claro, uno lo que se da cuenta es que el problema político principal argentino va a ser, si queremos tener un sistema equilibrado, si hasta el presidente reconoce que el ideal sería que hubiera dos grandes partidos, como hubo en su momento, conservadores radicales, radicales peronistas, no lo hay ahora. Ahora hay un movimiento naciente y dominante y fragmentos, ¿no? Entonces, claro, lo que parece ser evidente que la prioridad para una Argentina equilibrada el día de mañana entre un movimiento kirchnerista y otro movimiento X que pueda equilibrarlo y alternarse con él en el poder, como pasa en todos los países bien estructurados políticamente, el gran tema es la convergencia de la oposición. Ese es el gran tema. ¿Van a converger? ¿Se van a asociar? ¿Se van a aproximar? Esta es la pregunta central, no solamente para los opositores, sino para los argentinos, porque yo creo que todos queremos, inclusive los kirchneristas deberían querer, un sistema equilibrado, políticamente equilibrado, con alternancias, un país normal, políticamente hablando. Esta mañana en la radio 10, hablé con Mauricio Macri, que se fue de viaje ahora, y le planteé el tema, y me pareció que Mauricio Macri percibía correctamente que el dilema principal de la política argentina, de ahora en más, es la convergencia del no kirchnerismo. Fíjense lo que dijo. Hay que hacer un esfuerzo para unificar la oposición, para dar la sensación de gobernabilidad, de alternativa seria, y este esfuerzo lo vamos a hacer. O sea, rumbo a que en el 2007 el sistema esté equilibrado, o sea, y eso significa que haya un oficialismo fuerte, que si Dios quiere haya sabido acompañar mejor este fuerte crecimiento mundial, y una alternativa que va a decir, mira, lo que se ha hecho nosotros podemos hacer mejor por todo esto, y que la gente pueda elegir, que los votos se repartan, y que la democracia se prepare para la alternancia que necesitamos sin que eso provoque ningún cataclismo, que es lo que nos ha pasado en el pasado. Esta es la tarea, ¿eh? Otra cosa que se marcó claramente en la elección fue no solamente la reafirmación de Néstor Kirchner como jefe del movimiento kirchnerista, sino el crecimiento de Cristina Kirchner, ¿eh? Porque son dos, Néstor y Cristina. Y Cristina fue la que consiguió el mayor éxito electoral del domingo pasado. Por eso la invité a venir acá a Olga Warnat. Olga Warnat es una periodista muy conocida. Adelante, Olga. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? usted los conoce, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Yo la invité a Olga porque ella escribió un libro que se llama Reina Cristina, donde hay una biografía de Cristina Kirchner, un libro que salió pocos días antes de las elecciones a la venta, y yo lo estuve leyendo y me parece que Olga debe ser de las personas que más conocen a Cristina Kirchner. Olga, la primera pregunta que yo haría, o la primera incógnita que me creó su libro, usted ha sido siempre una periodista terriblemente crítica, ¿no es cierto? Ha sido crítica, ha escrito libros muy severos para con Menem, para con la Iglesia, para con la mujer del presidente Fox de México, y me encontré con un libro extraordinariamente laudatorio. Es decir, es que usted cambió su estilo, es otro personaje. ¿Qué la llevó a cambiar una trayectoria de periodista brava, digamos, con sus entrevistados o sus investigados, a esta periodista que realmente, le digo en serio, me impresionó el grado de alabanza que tiene el libro hacia Cristina Kirchner? Hay otra gente que no piensa lo mismo, Mariano. O sea, de verdad, me asombra bastante lo que me dice porque hay otra gente que no piensa lo mismo.
Yo conozco a Cristina Kirchner y además yo aviso de alguna manera al lector en el prólogo, y no es como dijo por ahí alguien hoy en algún editorial de un diario, que no voy a decir quién es porque es una persona que aprecio muchísimo y con quien trabajé y de quien sé muchísimo además, que dijo la biógrafa oficial. Yo no soy la biógrafa oficial de nadie, porque quien dice la biógrafa oficial, que es más o menos lo que usted está diciendo, la biógrafa oficial de nadie o que yo soy laudatoria de alguien significaría que de alguna manera existe algún pacto, alguna cosa, es no conocerme a mí. Yo no soy una periodista objetiva y no creo en la objetividad del periodismo, para nada. Yo creo en un periodismo riguroso y en un periodismo honesto y en un periodismo independiente, que es otra cosa. Olga, pero sin que... Sí, no, déjame terminar. Porque quiero terminar, quiero terminar de decir esta frase para que quede claro. Después pregúntame lo que quieras. Yo digo en el prólogo, además, por una cuestión de honestidad hacia el lector, que yo admiro con ojo crítico a Cristina Fernández de Kirchner. La conozco hace un montón de tiempo, hace pilas de años. No soy una periodista objetiva y no creo en la objetividad del periodismo. O sea, te lo digo con toda honestidad, no creo. O sea, hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, y eso ha pasado a lo largo de mi carrera periodística, y con toda la gente que trabajé ha sido lo mismo. No creo en los oficiales, no creo en nada de eso. Dejemos todo eso de lado. Sí. Uno ve que sale un libro tuyo sobre Cristina y supone que vas a hacer... ¿Qué crees? ¿Que la voy a matar? ¿Qué te pensás? ¿Que la voy a...? Voy a agarrar la ametralladora y la voy a matar. Si me dejas hablar, te digo lo que pienso. Claro. Pienso que vas a desnudar una parte oculta, digamos, que vas a... Pero no la tiene. Bueno, no, o sea, eso es ridículo lo que estás diciendo. No es Ninguna ridículo. Persona en el poder no tiene partes ocultas, y de todas maneras es Yo muy... hice un perfil... Aún simplemente leyendo el libro, uno ve muy claramente que tu intención es sostener al personaje, no indagarlo. O sea, pero no me importa... soy objetiva, perdóname. O sea, yo lo digo en yo el creo que prólogo. has vedado muchas cosas ahí. Por ejemplo, hay cosas que... por ejemplo, de y todo el Cristina, tema de los fondos afuera, del pasado... ¿Qué tiene que ver Cristina con los fondos afuera? Si hubiera sido la mujer de Menem, la matabas en relación con cualquier nimia cosa que hubieras agarrado. No, cualquier personaje de otro ambiente que a vos no te hubiera sido favorable, hubieras salido con la cimitarra a matarlo. Y esto es un canto a la vida de Cristina, engañoso para el lector, porque el lector cree, lo voy a comprar y me va a enterar de cosas ocultas, y no se entera de nada. Más bien colaborás con la ficción del personaje, la construcción del personaje. Me parece que sos bastante injusto. A mí me parece que no. No, me parece que sos terriblemente Bueno, a mí me parece que no soy para nada En primer lugar, injusto. de la mujer de Menem no sé de quién me hablas, porque cuando yo escribí el libro cualquier persona de cercana a Menem, perdóname. vos hubieras salido con la cimitarra a matarlo. Hubieras hasta probablemente exagerado cosas que hubieran sido insinuadas. ¿A vos en este te caso, parece que hubiera exagerado cosas de la época de Sí. Menem? ¿A vos te parece que Cristina Sí. Fernández de Kirchner o Kirchner son Menem? ¿Puedo Perdóname, ¿a vos te parece que son lo mismo? no son, pero lo mismo. ambos pertenecen... No, perdóname. Bueno, ¿son lo ¿qué querés que mismo? dé la respuesta breve o la respuesta No, completa? te hago la pregunta. ¿Son lo mismo? No son lo mismo, se parecen en mucho. Son ambos caudillos de un partido que le ha hecho mucho daño al país. Eso es otra cosa. Bueno, ¿vamos a investigar o vamos a cerrar un ojo y abrir el Pero otro? yo no digo que es un libro de investigación. Bueno, pero tus libros son de investigación, por lo general, No, y son perdóname. críticos respecto a los personajes. Perdóname. Este no es un libro de investigación. ¿Puedo, Yo fui clara en el prólogo y te lo digo ahora y te lo digo antes. Le voy a dar ahora la palabra a Luis Novarecio, pero le voy a decir sinceramente lo que cuando yo terminé el libro, se lo pasé a Elena, mi mujer, le dije, mira, lo único que ¿Que se lo pasé a quién? A Elena, mi mujer, que Sí. lo completó ahora. Yo decía, mira, lo único error del libro es el título, Reina Cristina. Yo al terminar el libro pensé, me parece que Olga tendría que haberle puesto Diosa Cristina, porque es sobrenatural el personaje. ¿En qué sentido? En todo, es una mujer fuerte, inteligente, brillante, bellísima. Sí, no hay, digamos, no hay nada negativo. ¿Qué hay negativo en el libro de ella? A ver, Pero decime ¿cómo algo. no? ¿Qué Pero hay ¿cómo no, negativo? Mariano? ¿Lo leíste de verdad? Lo leí, por supuesto. ¿Lo leíste de verdad? Sí, lo leí. Yo entrevisté a gente que trabajó con Cristina, no solamente pares de Cristina en la legislatura, sino gente que trabajó con Cristina, y sus opiniones yo creo que no son laudatorias.
Lo hacia peor que se Cristina. dice es que tiene carácter fuerte, nada más. Pero eso es un elogio. ¿Pero qué querés que diga? A ver, disculpa. No, nada, pero no me digas que no es laudatorio. A mí me gustaría No, pero como ¿sabes que no te periodista- entiendo? No entiendo qué me Olga, quieres a decir. mí me Vamos a gustaría ver ¿Sabes si- que no entiendo a dónde apuntás? ¿Sabes que no dos o tres entiendo? cuestiones periodísticas, y te lo digo como santafesino que reconoció el trabajo tuyo de Monseñor, Totalmente, de Monseñor Storni. totalmente, Digo, totalmente. parándome allí, ¿no? Sí. Pero dos o tres cuestiones. Cristina no concedió una sola entrevista durante la campaña. No la Problema de ella. Déjame terminar. Sí, claro. No concede a nadie y es apenas una mujer de carácter fuerte. Una mujer, una funcionaria pública que no concede entrevistas, es autoritaria lindando al fascismo. No surge de tu libro. De tu libro no surge que Cristina en la convención del 94 fuera miembro informante del Pacto de Olivos. Sigo. La disculpas de los 500 millones de dólares de Santa Cruz diciendo de eso no sabe nada. Digo, son tres aspectos periodísticos sobre los que no... Pero aborda. perdón, ¿qué tiene que ver Cristina con los 500 millones de Ay, no dólares de seas Santa así, Cruz? es No es una biografía es la de senadora Kirchner. nacional de Santa Cruz. Era la senadora y diputada nacional por Santa Cruz. Y como si esto fuese poco, la esposa del gobernador. Digo por poner tres puntos periodísticos. ¿Por qué no surge que estuvo vinculada, aunque después haya sido, como vos mismo explicás, un paso para construir poder? ¿Por qué no surge que estuvo de verdad al lado de Menem informando el Pacto de Olivos? Perdón. No, tal vez, o sea, yo lo que dije desde el principio, cuando yo aviso en el prólogo, digo que no es un libro de investigación de casos de corrupción, no es un libro, es un libro que yo hago un perfil humano de Cristina, esta es la verdad, y creo que para mí es lo más importante, para mí es la mujer más importante de la Argentina en este momento, es la mujer más influyente de la Argentina en Sin este duda. momento, y mi libro, y yo aviso en el prólogo, si vos querés buscar un caso de corrupción, un caso de informante, Saquemos esto. o sea, no zafa ningún político de la Argentina. De colega a colega. Sí. ¿Te parece que se puede sostener? No quise hacerlo. ¿Se puede sostener que la primera dama, senadora por Buenos Aires, senadora por Santa Cruz, no haya concedido una sola entrevista? De colega a colega, ¿qué sentís como periodista? No me parece bien. Y lo dije muchas veces en muchísimas entrevistas. En todas las entrevistas que di lo dije. ¿Solo no te parece bien o te parece muy mal? No, me parece mal. O sea, perdóname, me parece mal. Ahora que me lo haya dado a mí, ¿yo qué culpa tengo? ¿Y por Ahora, qué? O sea, Olga. yo no me meto, o sea, yo no soy Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está claro? Ni esto es una... Hay una parte del libro que me parece muy interesante, la parte primera, testimonial. Yo la sensación que saqué de la primera parte del libro es que usted y Cristina fueron realmente muy íntimas en los 70. Nada que ver, ¿no? Mariano, nada Y que ver. pelearon juntas, bueno, lo dice ahí, estuvieron juntas. Sí, nada que ver. prácticamente Compartimos en una la etapa. JUP, y estuvieron juntas prácticamente en las organizaciones paralelas a los montoneros. ¿Es correcto Exacto, no? totalmente. Tanto ella como totalmente, usted, y me los dos. enorgullezco totalmente Bueno, de esa entonces parte no me de la diga que no historia. estaban cerca. Pero no íntimas. Bueno, muy bien. Íntimas es otra cosa. No soy amiga de Cristina ni soy amiga de Néstor Kirchner, pero me gustó, o sea, a mí lo que me interesó de este personaje y que eso fue lo que me hizo escribir este libro, totalmente diferente, como yo digo en el prólogo, a mis libros anteriores, es contar el perfil de una mujer a quien yo admiro con ojo crítico, con quien tengo ¿Pero coincidencias dónde está y la tengo crítica del ojo diferencias. crítico? No, yo querría recoger acá una crítica. Porque yo en el libro no encontré ninguna. Ahora, puede ser que... Ninguna. Mariano, no lo leíste. No, No, yo leí, también lo como leí, que no. tampoco encontré una crítica. Ah, qué raro. Porque las críticas son, digamos, tiene carácter fuerte, pero claro, es porque quiere que el país... No, entonces, ¿cuál es una crítica del libro a Cristina? Pero A ver. muchas cosas que tienen que ver con el pensamiento Me conformo político. con una sola, con una sola. Una ¿Con una crítica. sola? Sí. Un montón. Por ejemplo, haberse aliado con toda la banda de intendentes impresentables del conurbano. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿te parece poco? Yo no entiendo a Cristina haberse aliado con esa gente. Yo no sé, pasa una cosa, ¿no? A lo mejor le cuesta entender a usted lo que puede pasarle a alguien que lee un libro de Olga Warnat, después de haber leído los anteriores, ¿no es cierto? Y se encuentra con este cambio total de perspectiva y además pocos días antes de las elecciones. Porque ¿Pero qué tiene que ver que sea pocos días antes de las bueno, elecciones, somos Mariano? todos, conocemos el ambiente como es. Es decir, ¿Qué sale tiene que justo... ver? Sale, Mariano, es como no la tenés denuncia de idea. Enrique Olivera, como salen justo... Pero Mariano, me estás diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. No,
la verdad, sinceramente, respeto poco, Mariano. Sinceramente, Bueno, respeto poco. Me parece bien que aclaremos las vamos cosas. a aclararlos tanto. Vamos a La aclarar. verdad, yo no te respeto nada a vos. Bueno, ¿por qué me Y te dijiste que puedo me aclarar- respetabas? No, porque la verdad que por los oyentes, sinceramente por los oyentes. ¿Quieres engañar a los oyentes? No, no quiero engañar a los oyentes. Soy una persona educada, ¿está? O sea, realmente a vos no te respeto nada. ¿Y por qué venís al programa de Mariano si no lo respetas nada? Por una cuestión de educación. No, educación no, para aprovecharte del aire, entonces. Para aprovecharte del aire, vos sos un idiota. Vos sos un estúpido. Te falta que le digas total. algo a él. Decirle algo a él ahora. No, yo atiendo a todos los periodistas que me piden entrevistas. Ahora, si yo vengo acá y comienzan a atacarme a mí, la verdad que yo me voy a defender, porque este no era el criterio del programa. Yo no vine acá para que ustedes me ataquen. Mira, es muy propio... No, perdóname. No, ¿cómo no? Solo vas a hablar vos. Es muy propio de tu mentalidad política. Es muy propio de tu mentalidad política querer que uno los ataca cuando uno quiere hablar de las cosas de fondo. Porque el progresismo, dentro del cual vos te incluís, no tolera la diferencia. Ustedes vos querés hacer... tienen la bandera de la libertad y después aquel que diga algo Estás que no... totalmente equivocado. No, lo estás probando. Conmigo. Yo en todos los meses que estuve acá jamás vi a nadie que se comportara como vos en este programa. ¿Sabes qué querés hacer? Que nos diga... ¿Sabes qué quieren hacer ustedes? Levantar el rating, querido. Ay, sí, seguro. Perdóname, ustedes quieren levantar el rating. Por eso te pones así. Todo esto que yo veo acá es marketing puro. Es levantar el rating. Mariano, te pasaste chupándole las medias a Menem durante todo este último tiempo. ¿Yo le chupé las medias a Menem? Ay, por favor, ¿Yo le chupé las medias a Menem? Mariano, por favor. Yo le chupé las medias a Menem. Claro Menem que le chupaste la media me trató a Menem. casi toda la presidencia de Menem No, como Mariano, me trata Kirchner ahora, exactamente Mariano, igual. Después de eso te pasaste Cuando chupándole no las tenía el medias a poder. Menem. Yo me amigo cuando pierden el poder. ¿Me entendés? ¿Pero cuál es la... amigo? Ah, no, mi de amigo Menem. de la gente. Te Me voy a amigás amigar de con la Kirchner gente. cuando deje de tener el poder. Me pasó con Alfonsín, me pasa con Menem. ¿Qué criterio que tenés para la amistad, Mariano? Me extraña el criterio que tenés para la amistad. Qué raro que te extrañe, porque si no me respetás. No, Mariano, me extraña No, mucho. a mí me ¿Y si vos extraña- no me respetás a mí, Mariano? ¿Ah, no? No, claro que no. Claro que no me respetás a mí. ¿Acaso no me llamaste una vez para que viniera con Miriam Lewin para levantar el rating de tu programa? No, es Con una- Miriam Lewin, perdóname, para levantar el rating de tu programa, para que viniéramos a confesar que éramos ¿Yo le montoneras. invité alguna vez a Miriam Lewin al programa? Yo Por no supuesto. recuerdo. No recuerdo. Pero vos ¿No recordás? Che, Olga, ¿vos te Tenés crees que venís poca a un programa y memoria. levantás el rating del programa? No, Sí, querido, realmente. ustedes quieren levantar el rating Pero- haciendo polémica. A mí no me interesa la polémica. A mí lo que me interesa es la discusión seria sobre un pensamiento político. Bueno, pero no punto. quisiste hablar seriamente. Hoy no quisiste hablar No, seriamente. ustedes no quieren hablar No, seriamente. rebobiná el programa y miralo después en tu casa. No me interesa Bueno, porque ¿Sabés no qué te pasa? interesa ver la verdad. No, querido, no me interesa rebobinar esto. Para mí todo esto que ustedes hablan es chiquitaje. Perdónenme. ¿Ok? Es chiquitaje. Yo no discuto chiquitaje con ustedes. Ni con ustedes, ni con Mariano Condora, ni con nadie. Bueno, creo que hemos producido un beneficio. Volvió a ser la Olga Warnat, que era antes de este libro. La periodista agresiva, fue agresivo con nosotros. Y el paréntesis de ella fue el libro que escribió sobre Cristina, ¿no es cierto? Yo no sé, se enoja, viene acá, no puede dar razón de sus dichos. En el libro, bueno, ustedes, probablemente ella lo que ha venido es a levantar la venta del libro, cosa que lo ha logrado seguramente. En ese libro, ustedes si lo leen, busquen una crítica, Había una Olga Warnat anterior a este libro, que era una periodista muy severa, muy agresiva. Pocos días antes de las elecciones, publicó este libro, que es absolutamente laudatorio, ustedes lo han leído, en fin. Lo cual no estaría Es la mal. diosa Cristina, y ahora he logrado algo. He logrado que Warnat volviera a ser la Warnat de antes. Después de los auspicios, otros enojos. Olivera y su acusador, Bravo. Bueno, antes de las elecciones, pocos días antes, pasaron varias cosas raras, ¿no? Una fue la publicación de este libro de Wargon. Cristina Wargon, no quise hablar de vos. Olga Warnat,
justo unos días antes de las elecciones. También unos días antes de las elecciones apareció una denuncia contra Enrique Olivera, que era el número 2 de Elisa Carrió, digamos, acá en la ciudad, candidato a legislador porteño, diciendo que tenía cuentas en el exterior y dando los números de las cuentas y las sumas, que eran $1 millón, algo así, ¿no? Bueno, el que hizo la denuncia es Daniel Bravo, ¿no? Daniel Bravo es hijo de Alfredo. ¿Recuerdan todos a Alfredo Bravo, claro, ¿no es cierto? Hijo de Alfredo y es secretario de Deportes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto telefónico con él, iba a venir, pero está en auto, creo que va viniendo de Rosario, si no me equivoco, y así que vamos a tener una conversación telefónica con Daniel Bravo. Daniel Bravo, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no me cuenta un poco cómo fueron las circunstancias que lo llevaron a esta denuncia contra Enrique Olivera? Bueno, en primer lugar no es una denuncia, es una presentación ante la Oficina Anticorrupción en la cual manifiesto que me ha llegado una documentación con extractos bancarios donde figuraban 2 cuentas a nombre del doctor Enrique Olivera que supuestamente no han sido declaradas cuando fue presidente del Banco de la Nación Argentina durante la gestión del doctor de la Rúa y tampoco habían sido declaradas ante la FIP. Lo único que hice fue presentarlas el 18 de octubre a las 4 de la tarde en la promesa de entrada de la Oficina Anticorrupción, pidiendo que se investigara. Absolutamente no fue mi intención que tuviera ninguna cobertura mediática esto, porque así no lo hice ni en el momento que lo presenté, ni siquiera después de haberlo presentado, salvo cuando a las 8 de la noche empezaron a llamar los medios de comunicación, en el cual me solicitaban información y que, por supuesto, vista el cariz que había tomado, salió a dar las explicaciones del caso. Ahora, dígame, señor Bravo, ¿a usted cómo le llegó esa información para que usted se la llevara a la Oficina de Anticorrupción? Me llegó en un sobre cerrado a mi oficina, en el cual le vuelvo a repetir que tenía 3 puntos que decía que estas cuentas no habían sido declaradas cuando había sido presidente del Banco de la Nación Argentina. Había movimientos en esos extractos hasta el 27 de agosto, si mal no recuerdo, de distintas transferencias del Banco de Buenos Aires y de Nueva York al Credit Suisse de First Boston, de la Confederación Helvética. La segunda punto señalaba de que no habían sido declaradas ante la FIP, y el tercer punto que estas eran cuentas que no figuraban en la página web del candidato, del doctor Olivera, como candidato por el partido ARI. Ahora, señor Bravo, usted comprenderá que se presta a ciertas suspicacias. Usted dice que no lo hizo mediáticamente, pero el hecho es que usted lo presentó el 18 de octubre, las elecciones fueron el 23, y todos dicen que fue un impacto muy grande que tuvo su presentación, tanto que afectó el caudal electoral de la propia Elisa Carrió. Y hoy, por ejemplo, usted lo habrá visto ya, el diario Perfil dice abiertamente, en una nota prácticamente de tapa, que fue una operación de la CIDE contra Olivera y a través de él contra Elisa Carrió. Así que usted puede comprender que es bastante natural que uno, no digo piense mal, pero se pregunte cuántas casualidades juntas, ¿no? Sí, está perfecto lo que usted dice, eso queda para el razonamiento que ustedes hacen, y yo tengo absolutamente la conciencia tranquila de que no lo hice buscando ese efecto. Si hubiera pretendido buscar ese efecto, hubiera inmediatamente que presenté la documentación, hubiera llamado a una conferencia de prensa como es habitual en estos casos, cosa que no hice tampoco, mucho menos. Me pareció muy extraño, no leí el libro Perfil, pero me lo comentaron varios hoy, vincularme con la CIDE después de haber sufrido 7 atentados en el domicilio particular de uno, habiendo sido secuestrado, habiendo pasado las que pasamos. La verdad que no vincularme con los servicios de inteligencia me parece que es poco feliz, después de haber declarado en el juicio a las juntas. Ahora, señor Bravo, ¿no? Concretamente el HSBC de manera oficial, no en un papel sin membrete, dijo que Olivera no tiene cuentas, es decir, que su denuncia fue errónea. ¿Tiene algo para, digamos, se ratifica? Mire, la verdad que no conozco la documentación que viene del HSBC, pero tengo la firme voluntad
de creer lo que dice eso. Yo vuelvo a reiterarle, en ningún momento di por supuesto que estas cuentas fueran ciertas. Lo que pedí fue que se investigara. Si a usted le parece mal que se investigue, en la Comisión de Lavado de Dinero hubo más de 60 denuncias con las mismas documentaciones que recibí yo. Algunas fueron desestimadas y otras no. La Oficina Anticorrupción, le quiero aclarar también que tenía dos caminos para llevar adelante la presentación que yo hice: desestimarla o dar vía libre a la investigación. Lo que hizo en el transcurso de esta semana fue dar vía libre a la investigación, ¿no? Bravo, discúlpeme, usted dice que no se lo puede vincular con la CIDE porque usted fue secuestrado y sufrió persecución. ¿En qué época sufrió persecución usted? En el 77. ¿Y a usted le parece que esta CIDE es la CIDE del 77? Me parece que nos está tomando el pelo. La verdad, no, mire, la verdad que vincularme con los servicios de inteligencia me parece poco feliz. Pero es que los servicios de inteligencia del 77, de la época del proceso, no pueden ser los servicios de inteligencia del gobierno de Kirchner. Mire, la verdad que vincularme con cualquier servicio de inteligencia, debo reiterar, en mi opinión es muy poco feliz. Por más que sean los servicios de inteligencia del gobierno de Kirchner o del gobierno de Raúl Alfonsín, siguen siendo servicios de inteligencia al servicio de distintas posturas. Yo no tengo nada que ver, ni vinculación de ningún tipo con un servicio de inteligencia. Y la verdad que no quiero ahondar más en detalles porque realmente yo lo perfil va a tener que dar las explicaciones del caso producto de las acciones que inicié yo por vincularme con este tipo de operaciones. Usted sabe, señor Bravo, que ahora también, entre tantas cosas que se dicen, se ha dicho que pudo haber algún Enrique Olivera que no fuera Enrique Olivera. ¿Usted contempló esa posibilidad de una homonimia? Sí, por supuesto. Lo que me parece es que pedir que se investigue en primer lugar, pongamos las cosas bien en su justo término. Yo no hice ninguna imputación de caso de corrupción ni de origen dudoso de los fondos, todo lo contrario. Y lo único que pedí es que se investigara si esto era cierto, la documentación que tenía. A lo mejor, si esto no es así, por supuesto, uno tiene la grandeza de pedir disculpas y perdón por haberle ocasionado algún tipo de daño a alguien. Lo que quiero decirles es que la documentación parecía absolutamente verídica y que el Enrique Olivera que firmaba ahí podría ser el doctor Enrique Olivera, candidato a primer titular de la Ciudad de Buenos Aires. Usted me dice, señor Bravo, que si se llegara a aclarar que esta denuncia o esta presentación no lo afecta en realidad al doctor Olivera, que usted estaría dispuesto a pedirle disculpas. Por supuesto, porque creo que investigar este tipo de cosas no le hace mal a la sociedad. Bien, la amplificación de la presentación que yo hice, no la hice yo. Se amplificó en la batalla electoral de la cual no formaba parte. Entonces, lo que digo es, si esto de no ser así, aunque vuelvo a reiterarle, esto es un pedido de investigación, no es un pedido de laboratorio sobre que esas cuentas eran efectivamente del doctor Olivera o que esos fondos eran fondos no genuinos de su vida particular del doctor Olivera. Yo eso no lo pongo en ningún momento en duda ni en tela de juicio, que si esto se llegara a comprobar, sí, yo no tengo ningún inconveniente en pedirle las disculpas del caso a la persona que sea necesaria, a pesar de muchas cosas que se dijeron y que parece que en ese caso se han olvidado de la honorabilidad también del que las presenta, ¿no? No, a mí me parece muy correcto de su parte ofrecer disculpas para el caso de que haya que darlas, ¿no es cierto? Ahora, usted tiene que reconocer que es difícil también aceptar del lado de acá nuestro que usted 5 días antes de las elecciones lanza esto sin ninguna idea de efecto electoral, porque imagínese que aunque usted le dé las disculpas mañana a Olivera, el daño electoral está hecho, ¿no? Mire, en primer lugar, vuelvo a repetir, no fui quien dio difusión de esto. Me gustaría saber lo que me dio y que sea responsable el que se da a los medios de comunicación esta información. En segundo lugar, me parece que es importante cuando se produce un proceso de investigación que termina en
realmente en aclarar los hechos y no en enturbiarlos aún más. En el caso de que esté equivocado, yo no tengo ningún inconveniente, así puedo también recibir de la otra parte que no acepten mi disculpa, pero yo lo hice con el firme convencimiento de que no estaba haciendo nada en perjuicio de nadie, sino que estaba solamente pidiendo una investigación. ¿Puedo hacer una pequeña una pregunta? Que no figuraban en la declaración jurada del doctor. Señor Bravo, le hago una pequeña última pregunta de mi parte, menor. Teniendo en cuenta que don Alfredo Bravo, su padre, fue tan querido y tan respetado por Elisa Carrió, es más, tan defendido en la senaduría, teniendo en cuenta que usted dice que no tuvo ganas de perjudicar electoralmente, ¿usted la llamó a Carrió antes y le dijo, antes de hacer esta denuncia me gustaría de boca tuya una explicación como para darle la chance de la buena fe preelectoral? Mire, la verdad que yo me reservo este tipo de cuestiones porque son absolutamente personales del último tramo de la relación de Elisa Carrió y mi padre. Así que, si usted me disculpa y me deja no contestarle esta pregunta... al menos no la llamó, ¿verdad? No quisiera enturbiar una cuestión que es absolutamente personal, y yo le podría decir, después que pase mucho tiempo esto, cuál fue la última relación de mi padre con Elisa Carrió. Bueno, de todas maneras, usted no estará manejando, espero, ¿no? No. Ah, bueno. No. Bueno, no, porque si no... Al costado de la ruta. Ah, bueno, está muy prudente, me parece. Bueno, reanude su viaje. Me llamó su productor, le dije que me diera 2 minutos que iba a estacionar para poder... Ah, bueno, muy bien, muy bien. Se veo que están todos prudentes acá. Yo lo que querría es terminar esta conversación, agradecerle que nos haya atendido y terminarla con un gran recuerdo, un recuerdo emocionante y emocionado de ese gran hombre que fue su padre. Acá todos estamos diciendo lo mismo y queremos por lo menos transmitirle que esa sensación hacia Alfredo Bravo acá no ha disminuido. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, le agradezco sus palabras para con mi padre. En su programa, un torturador y un opresor como fue el comisario Chocolate se atrevió a hablar mal de mi padre. Bueno, en fin, podríamos hablar mucho de ese programa, pero en ese programa realmente su padre se molestó tanto con este hombre que ya se sabía que no iban a cruzarse, se cruzó y realmente yo tuve miedo por la salud de su padre. Me había pasado una cosa con Aullero antes y realmente me dio terror lo que le estaba pasando y por suerte no le pasó, pero en todo caso, en mi caso por lo menos, reforzó la gran admiración que tenía por su padre. En ese momento no le agarró absolutamente nada, después le puedo asegurar que estuvo internado, pero eso es anecdótico y lamentablemente sucedió, pero le agradezco ya sus palabras y a sus órdenes cualquier circunstancia que usted lo considere necesario. Bueno, y gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, después del corte... Ah, no. No, me dicen que después del corte no. Ahora viene Enrique Olivera. Doctor Olivera, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, buenas noches. Bueno, usted escuchó todo, así que... Sí, escuché. Por de pronto advierto que no hubo denuncia. Eso por lo menos es lo que he escuchado recién. Y la otra cosa es que se habrían acompañado extractos bancarios. Lo único que hemos recibido nosotros, informalmente, son esos papeles que tiene usted, Mariano, que acá no hay ningún extracto bancario. Estos no son documentos bancarios, no tienen membrete, mezclan información de 2 bancos que no están identificados. Mi filiación personal, es decir, mis datos personales tampoco están. Es decir, si sobre esta base se hizo esta operación mediática y se prestó gente a llevarla adelante, es para preocuparse fundamentalmente por la República. Ahora, una pregunta directa, Enrique. ¿Usted no tiene o tuvo cuentas no declaradas en el exterior? No tengo ni he tenido cuentas no declaradas en el exterior. A mí me llama más claro, imposible. Con esas hojas sin membrete, digamos, con una hoja de computadora, ¿iniciaron la denuncia? ¿No hay otro dato? A nosotros nos ha llegado extraoficialmente, porque la Oficina Anticorrupción no nos ha dado vista del expediente, esta información. Nosotros inmediatamente, esta información que es rarísimo, ¿no? Que estén mezclados 2 bancos, hablan de extractos. Estos no son extractos. Esto es una tirada de computación. Pero además que 2 bancos
brinden la información sobre un cliente no identificado con datos personales en la misma página, es realmente insólito. ¿O usted le pidió a los bancos que le mandaran alguna constancia de que no tenía...? Pedí al banco que tiene banco, vaya la redundancia, aquí en la Argentina, que me enviara una constancia. Fuimos con escribano público y también al otro banco que no está identificado. Si dice Credit Suisse First Boston, pero no dice ni la sucursal, ni el país, ni la ciudad en el cual está. No así en el HSBC, que dice en Nueva York, en este papel. En el caso del HSBC me enviaron una nota a pedido del trámite que hicimos, del cual surge con absoluta claridad, la nota es esta, está en inglés y está también en castellano, que no hay ninguna cuenta a mi nombre en ese banco. Sí, está bien, lo dice está bien. Acá, ahí está claridad. Está en castellano y está previamente en inglés. Respecto del otro banco, nos habíamos, dado que esto es toda una operación mediática, nos habíamos informado de que era un banco suizo, pero advertimos por estos papeles de que no hay ninguna señalación de que sea banco suizo. Y el Credit Suisse First Boston tiene la casa central, por lo menos la tenía, en Nueva York. Cosa que nos ha despistado mucho, porque habíamos iniciado el pedido, inclusive fuimos a la embajada suiza a pedir que apresuraran la contestación, pero ese banco no tiene un banco en la Argentina, consiguientemente lo hicimos ante la representación del Credit Suisse ante el Banco Central. ¿Y qué pensás que pasó? ¿Cómo explicas todo esto? Es absolutamente inexplicable, si no es a la luz del hecho de que estábamos con Elisa Carrió en empate técnico con Mauricio Macri y el candidato del gobierno muy lejos en las encuestas, 10 días antes, y empezaron una serie de operaciones en contra nuestra. ¿De quién? ¿De quién la operación? Francamente no lo sé. Hoy leíamos en Perfil. Por supuesto, se imaginan que durante todos estos días he recibido información de todo tipo respecto de lo que efectivamente sucedió, pero habrá que analizarla. Lo que nos resulta claro es que al mediodía el presidente, y yo realmente lamento que lo hayan mezclado en esto al presidente de la República, porque que se ocupe de un candidato a legislador de la ciudad, al mediodía me nombra, me alude en su mensaje, en su discurso. A las 4 horas Bravo hace la denuncia, al rato la Agencia Oficial de Noticias difunde esto por todo el país. Podríamos seguir agregando elementos, porque por supuesto se montaron en esa denuncia en diferentes actores de la campaña electoral. Yo vuelvo a decir, esto está montado sobre cuentas inexistentes, y me preocupa enormemente, no solo por el daño a mi honor, que es muy serio. Hemos iniciado, por supuesto, las acciones penales, las hemos iniciado con Elisa Carrió contra todos los responsables de esta operación. ¿Qué son Pero quiénes? me preocupa... ¿Ustedes identifican a quiénes como responsables? No tenemos identificados los responsables. Las acciones... Lo que nos damos cuenta es que intervinieron desde el presidente de la República hasta el denunciante, pasando por el presidente de la Agencia Oficial de Noticias. ¿Y las acciones que ustedes hacen es en contra? Exactamente. Violación del artículo 140 del Código Nacional Electoral, que prohíbe inducir a engaño al electorado, y falsa denuncia, artículo 245 del Código Penal. Pero lo que nos preocupa es ir a fondo en este tema, porque lo mismo que nos hicieron a nosotros, se lo pueden hacer a cualquier ciudadano argentino, a cualquiera de ustedes. Y la imputación puede ser esa o puede ser cualquier otra, especialmente si confirman estas versiones que aparecen en la prensa. Una cosa que me llamó la atención con esta conversación con Bravo recién fue porque Lilita Carrió, cuando lo que decía Luis recién, ¿no? Que viniera del hijo de Alfredo Bravo, decía Elisa Carrió, que le dolió 2 veces. Le dolió 2 veces por la admiración que ella siempre había tenido por Alfredo Bravo, ¿no? Y el hijo acaba de decirnos que no quería hablar de la relación entre Carrió y Bravo como que hubiera sido distinta de la que uno suponía, ¿no? Realmente no sé qué es lo que no quiso decir
Bravo, pero realmente la cuestión no es con Bravo. Lo que hay es detrás de esa acción, lo que hay es un operativo político que engañó al electorado. Es decir, acá hay un daño a las instituciones republicanas, hay un daño a la democracia. Esto se mide en términos de diputados que no accedieron por los votos que dejaron de ocurrir, y también porque es un precedente tremendo desde el punto de vista institucional. Yo, si me permitís, diferenciaría las cosas, ¿no? Me parece muy justo que el tema se aclare. Si es un manejo como parece ser, es espantoso, pero adjudicarle la derrota de Lari frente a Pro a este hecho me parece excesivo también, ¿no? Casualmente lo estoy hablando de chances electorales. Nosotros no vamos a impugnar la elección, cosa que podríamos haber hecho, porque creemos que el triunfo de Mauricio Macri fue un triunfo limpio y que él no participó de esta operación política. Pero vos suponés que si no hubiera pasado, el resultado hubiera sido distinto. No quiere decir que haya perdido Macri. Quiere decir que hubiéramos tenido mucho mayor distancia, mucho mayor ventaja respecto del candidato opositor. Eso no lo podremos saber nunca. No lo podremos saber nunca. Es una interpretación. Pero está claro que si alguien hizo esta operación, no ha sido para darle votos a Lisa Carrió, sino para restárselo. Pero lo que no sabemos es el éxito. No sabemos cuánto. No sabemos probablemente. Yo creo que ahí se juntaron dos o tres cosas. La primera es que como el ARI no pide recursos económicos a las empresas, no podía en las últimas semanas hacer publicidad televisiva, que es tan importante y la hizo tanto el gobierno como Mauricio Macri. Segundo, perdón, en ese momento también el presidente dijo: bueno, pero Lisa Carrió de algo vive, cómo se viste, no dice cómo tiene ingresos. Dijo algo así también. Dijo algo así, Lisa Carrió le contestó inmediatamente, por supuesto. Pero volviendo a la respuesta. Segundo aspecto, el enfrentamiento con el presidente, que lo dejó a Macri libre de la polémica. Y en tercer lugar, esta operación. ¿Cuánto influyó cada uno? No lo sé. Pero que esto implica un daño a mi honor, que implica un riesgo para cualquier ciudadano argentino, especialmente si se confirman estas versiones de que se está hablando, y que aquí hubo un engaño al electorado, estos son datos de la realidad. ¿Usted confía ganar la denuncia penal? No lo sé, francamente no lo sé. Yo creo que los jueces aquí tienen que demostrar su independencia de criterio. Bueno, creo que si usted ha mirado con no lo sé, no porque no tengamos razón. Claro, tenemos toda la razón del mundo. Nunca lo se que sabe. Sucede, con los jueces nunca se sabe. Por eso digo, lo que yo aspiro es que las denuncias que hemos hecho se sustancien y que no quede impune un acto de esta naturaleza que tiene tanta gravedad institucional. Además de, por supuesto, afectar mi honor y el de mi familia. ¿Se acuerdan de ese famoso chiste que había? Tiene melena de león, tiene diente de león, tiene garras de león. ¿No será un león? Claro. Estas cosas que pasan, el libro laudatorio y la presentación difamatoria, ocurrieron ambas cosas a pocos días de las elecciones. Pero no es un león. En el próximo bloque no vamos a hablar de leones, sino de pollos, porque me parece que hay un problema que nos afecta a todos, sea cual fuera la posición política que tengamos, que es la gripe aviar. Y nos van a explicar en pocos minutos en qué consiste y si hay que temerle. Ya volvemos. Bueno, después de los dos temas que hemos tenido, esto es como un no sé, un oasis científico, pero no exento de inquietudes serias, ¿no? Usted sabe muy bien, todos los días lo leen en los diarios. Yo creo que ese es un tema que excede lo puramente de especialistas. No es un tema especializado, es un tema general. Podría llegar a venir una pandemia, pandemia que y todo, ¿no? Es una epidemia mundial, que es pandemia, con motivo de la gripe aviar o de los pollos, ¿no? Entonces yo acá traje a dos personas, invité a dos personas. Uno de ellos es nuestro conocido Claudio Zin, que siempre es muy didáctico en materia de temas científicos. Y el otro es el doctor Alejandro Lepetic, que integra el Centro de Estudios Stambulian, ¿no? Es un hombre que trabaja junto con Daniel Stambulian. No sé si los traje para que me tranquilicen o para que me inquieten. ¿Cuál sería, Claudio? No.
ustedes no son responsables de esto, estoy casi seguro. ¿no? De tal modo que puedes menos mal, tranquilizarte. menos mal. Por eso, esto es un oasis, un remanso. Mi opinión personal, absolutamente personal, es que evidentemente hay una sobreestimación de un fenómeno biológico que por ahora está muy afincado en las aves, que ha saltado a 120 o 125 o 130 personas. Nunca sabremos exactamente cuántas, porque los países donde ocurrió esto, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, China, sur de China, interior de China, etcétera, son países de bajo control sanitario, de tal modo que seguramente no han hecho la denuncia que corresponde en los casos reales. Y tampoco se ha demostrado hasta ahora algo de contagio interpersonal. Hubo alguna sospecha de 2 casos, pero en realidad ninguno de ellos confirmó la posibilidad de contagio de persona a persona. De modo que el virus no ha hecho las mutaciones necesarias todavía como para generar este intercambio de gente a gente, y hasta que esto no ocurra no habrá pandemia. Podrá quedarse en las codornices, los patos, los gansos, los pavos, las gallinas y los gallos y los que quieras, todo el tiempo que quiera. Mientras no genere estas mutaciones y se convierta en transmisor o genere la posibilidad de transmitirlo de gente a gente, no va a haber pandemia, no hay forma de que haya pandemia. En un artículo de hace unos meses de la revista Foreign Affairs explican precisamente esto, ¿no? Que lo grave sería que el virus logre mutar hasta ser contagioso de persona a persona. Sí. Pero plantean como un escenario drástico en ese sentido, como que el virus en cualquier momento puede lograr esa mutación, y recuerdan que la epidemia de gripe española en 1918 mató 50 millones de personas en el mundo. Y entonces dicen que con la capacidad de comunicaciones y de viajes actuales, la pandemia de lograrse esta mutación sería feroz. ¿Vos decís que es muy difícil que esto pase? Es muy difícil porque es cierto que las comunicaciones han mejorado muchísimo desde el 18 hasta ahora. Es cierto que el virus encontrado en varios personajes muertos en el 18 y cuyos pedacitos de tejido en tacos de biopsia y de necropsia se guardaron muy celosamente, y hoy han identificado que ese virus también era un virus aviar que saltó a la gente y de allí pasó a matar entre 20 y 50 millones de personas, ¿cierto? Pero la verdad es que no se habían tomado las medidas que hoy se están tomando, de cuarentena, control, restricción, bloqueo de viajes, el sacrificio de animales. Hoy se han sacrificado, Alejandro, no sé, cientos de millones de aves en todo el mundo. ¿Comparte, ahora? Sí, claro, pero cientos de millones. Comparte, doctor, esta semi-tranquilidad que yo me alegro que da el doctor Sin, y muy particularmente fronteras adentro de la Argentina. ¿También tenemos que estar tranquilos? Comparto en parte. Creo que quizás una cuestión es informar y otra cosa es alertar. La pandemia de gripe puede ocurrir semanas, meses, quizás en años. Y yo, digamos, viendo cómo se ha movido la información últimamente, pensaba en esto del cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Como que la gente se va a ir anestesiando de tanta información de que ya se viene algo que nunca llega, y cuando llegue vamos a estar mirando para otro lado. Creo que el escenario entre el 1918 y el actual es muy diferente en muchas cosas. La globalización, la posibilidad de conexiones, vuelos internacionales, gente que va para un lado para el otro en pocas horas, puede estar en el sudeste asiático, en pocas horas puede estar en América, en Europa. De hecho, hubo una experiencia reciente con el virus del sarampión de una persona que fue viajando desde Asia, pasó por Europa, llegó a Brasil y en Brasil generó una epidemia de sarampión. Con el SARS. Con el SARS pasó lo mismo, que se inició en esta misma zona, en el sudeste asiático, en China, llegó a Toronto, una ciudad muy desarrollada, pero que vivió un caos bastante importante hasta que pudo controlar esta enfermedad. Yo quizás creo que hay que tener un concepto claro. La gripe mata, sí mata 4.000 personas por año en Argentina. La gripe común, que todo el mundo piensa, no tiene que ser aviar, para la cual hay una vacuna y que la gente muchas veces no usa. Porque en Argentina, por ejemplo, las mejores encuestas significan un 50% de cobertura de la población en riesgo, que es la que tiene más de 60 años, las personas que tienen diabetes, que fuman, que tienen problemas cardíacos. Esa gente muchas veces no está vacunada. Esa gripe se lleva 4.000 vidas por año. Y sabemos que si el virus muta, cambia, bueno, puede generar mayor cantidad de casos porque las defensas no lo van a reconocer. Entonces, normalmente en la historia de la evolución del virus de la gripe es un virus que muta, que infecta varias especies, y los virus aviarios de las aves pueden infectar al hombre o pueden infectar a los cerdos. Y los virus humanos pueden infectar a los cerdos. Entonces, hay dos maneras en que este virus nuevo que apareció
pueda llegar al hombre, que es por contacto directo con las aves, cosa que ocurre muy poco en realidad, porque piensen que millones de aves afectadas hubieron documentados 120, 130 casos con una mortalidad en Asia. ¿Y eso pasa en los criaderos de pollos? En general, son todas personas que están en un contacto muy estrecho con aves, y esto es lo que quiero también, en una situación epidemiológica particular. Piensen en la población de Asia y piensen que es el 40% de la producción de pollos mundial se concentra en esas granjas. O sea, hay una situación de alta posibilidad de transmisión o generación de estos virus. Perdón, Alejandro, no en los criaderos, son aves de transpatio, digamos, aves que conviven en el mismo espacio con la gente. Vas a un criadero de los que hay aquí, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, esos pollos o esas gallinas están perfectamente controladas, reciben antibióticos, digamos, hay una serie de medidas para con ellas que hace casi y no tienen contactos con aves migratorias, además. Están en galpones. Iba a decir, doctor. Perdón. No, bueno, lo que sucede es que este virus que apareció nuevo se puede mezclar en una persona. Si yo me infecto con un virus humano de la gripe y me infecto con este virus, esos dos virus en mí se pueden transmitir, pasar información genética. Y en esa persona, que actúa como un laboratorio viviente, entre comillas, puede surgir el nuevo virus de la pandemia. Una coalición, un frente cívico. Es un intercambio de inteligencia, digamos, ¿no? Un frente cívico mortal. Esto puede pasar en los cerdos esta también. mañana hablé con una experta también por la radio. Me pareció fascinante el tema de los virus. Porque él me decía que los virus, a ver si digo una pavada, porque lo que me dijo ella, los virus son expresiones biológicas mínimas, es decir, que son como, casi no son ni animalitos. No lo son. No lo son, ¿no es cierto? Pero tienen una capacidad de mutación, porque ellos a lo que apuestan no es tanto a matar al enfermo, sino a que al enfermo los propague a ellos, digamos, ¿no? Que tienen como una estrategia difusora. Es interesante lo que dice Mariano. Usted sabe que está el virus del ébola, que lo agarró, lo mató. Es un virus poco inteligente, decimos. Y está el virus del SIDA, que se propagó durante mucho tiempo sin que nadie se enterase, y justamente se diseminó como el ejemplo que vos das. Claro. Y la otra cosa que a mí me inquietaba un poco, porque todo el mundo decía, hay 3 etapas, ¿no? Primero, las aves se contagian entre ellas. Digamos, bueno, puede ser un pato con una ave migratoria, lo que sea. Después hay un segundo estadio en que algún ave contagia a un ser humano. Y después viene la pandemia en serio, cuando un ser humano puede contagiar a otro ser humano. ¿Es así? Claro, el tema es que este virus nuevo, hay muchos virus nuevos aviarios que surgen. Lo que pasa es que este que apareció, digamos, con un poquito más de fuerza en el 96-97, en aves, no apareció y desapareció y terminó su historia, sino que se asentó, se estableció, fue generando estos brotes, y lo que se determinó y se descubrió que las aves salvajes, silvestres, patos, gansos acuáticos, que migran en las lagunas y demás, lo portan sin morirse. Son vectores. O sea, son vectores de ese virus, y ellos tienen el virus y no se mueren. Y se decía que en general era un virus benigno, que no pasaba mucho, y que cuando esas aves entraban en contacto con aves de corral y se lo transmitían, durante varios meses ese virus estaba infectando las aves de corral hasta que adquiría capacidad virulenta, y de repente morían en 48 horas o 72 horas más de la mitad o el 80% de esas aves. Eso cambió. Les puedo hacer una pregunta final sumamente inquietante. Ya no del virus solamente, ¿no? Yo leí hace un poquito un libro que un tipo se llama Dawkins, si no me equivoco, que se llama El gen egoísta, The Selfish Gene, ¿no? En que él dice que en realidad los que son inmortales son los genes, o serían los gérmenes, o decir, los elementos lo más elemental, claro. Porque se van transmitiendo y en verdad vienen de Adán ya, ¿no? Nosotros somos vehículos, somos meros vehículos de los genes, y los verdaderos protagonistas de la historia son los genes. ¿Es una exageración? No, es verdad. A tal punto es verdad que mata gente, este virus H5N1 nuevo, hasta tanto la gente empiece a hacer memoria inmunológica del virus. No es que, si no, mata a todo el mundo, mata el 20% de la población. Por algo no mueren todos. Con el tiempo, los seres humanos harán memoria inmunológica contra este virus, o aparecerá la vacuna adecuada, o lo que fuere. Y este virus además tiene, a diferencia de los otros virus de la gripe, tiene la particularidad de atacar a muchas células del cuerpo, no solamente el aparato digestivo o el aparato respiratorio. Entonces esto sí es bastante más complejo de generar memoria inmunológica para defenderse genéticamente, porque también
Así como el virus para atacarnos tiene que meterse en una incubadora, el cerdo, o mezclarse con un virus de la gripe en nosotros, la verdad es que nosotros tenemos que empezar a fabricar genéticamente memoria inmunológica contra ese virus. También es cierto que la epidemia del 18, el virus afectó al 2.5%, digamos, mató al 2.5% de los infectados. Con eso fueron 50 millones. Es necesariamente mortal. Este virus, digamos, es muy mortal ahora cuando afecta a un humano, ¿no? 50%, 80%, pero cuando adquiera genéticamente capacidad de transmisión interhumana, probablemente también pierda virulencia o agresividad, porque la adaptación genética gana por un lado y pierde a veces por otro. Entonces no es todo tampoco tan... son cuestiones de muchos interrogantes. A mí me hacía... gracia no se puede decir, pero ustedes vieron que ahora está esta moda de decir que los españoles que vinieron a América son genocidas, ¿no? Porque mataron a todos los indios. Y hay libros ya, yo he leído libros, en que en realidad los indios se murieron en su inmensa mayoría por gérmenes. Los europeos tenían gérmenes contra los cuales tenían anticuerpos, y cuando llegaron acá, los indios no tenían esos anticuerpos. No. Y por supuesto los españoles que llegaron acá no tenían ni idea de que era un germen en el siglo XVI o en el siglo XVII, ¿no? No, trajeron germen, se llevaron el chocolate, el tabaco, el tomate. Se llevaron todo, claro. Un intercambio equitativo. A medias. Digamos, cuántas cosas pasarán que no conocemos. Pero entonces... Al final no sé si nos quedamos tranquilos. Claro, ¿Vos estás más tranquilo o más intranquilo? Nos quedemos tranquilos. En la Argentina, digo, yo miro el pago chico. ¿Nos quedamos tranquilos? El ministro de Salud tiene en este momento un cuerpo técnico de asesoramiento. Claro. En América se están preparando para la pandemia. En Canadá va a haber una reunión. Hay que quedarse tranquilos y hay que estar informados. Yo creo que por eso uno dice, bueno, estamos hablando de un virus que todavía está muy lejos, que quizás afectó a muy pocas personas, y tenemos un virus que puede estar en la próxima temporada acá, claro, matar a 4.000 argentinos y la gente no se vacuna teniendo la vacuna. Entonces yo creo que hay que leer estos mensajes y poder prevenir lo que lo estoy leyendo yo porque tengo más de 60, soy diabético, fumo cigarros y no me vacuné. Bueno, hay que mañana a la mañana. Primera conclusión. Dale un turno. Una tarjeta amarilla. El otro punto que algún día discutiremos es si realmente este tema de la prevención o del control de la evolución de la enfermedad con el Tamiflu, con el oseltamivir, es adecuado o no es adecuado. Es otra historia que va a ser muy complicado de entender, porque aquí se ha movido mucha gente, mucho dinero, han comprado en todos lados y... Yo tengo amigos que han hecho acopio, han pedido al exterior el producto para tenerlo. Hay empresas que han comprado para sus agentes, para sus gerentes. Es decir, que hay una especie de alarma. Hay una especie de alarma, pero insisto, me parece que estamos sobredimensionando un fenómeno que por ahora es biológico y lo bueno para la OMS sería hacer un seguimiento, tal cual seguramente lo puede hacer, a medias, porque no pueden meterse en China a hacer el control, no los dejan. Hacer un control un poco más estricto, más minucioso de la evolución de los casos. Me parece que con eso sería suficiente y evitar que se vendan productos con esta intensidad o que aparezca el ministro de Hungría de Salud a decir que ya tiene la vacuna contra el H5N1 cuando esto es una estupidez de proporciones, ¿no? Es decir, a mí me decía esta mañana, esta doctora, no sé si ustedes coinciden, alerta sí, alarma no. Claro. ¿Es así? Esto es así y yo creo que de todas maneras hay antivirales que pueden llegar a ser útiles. El problema es que la gente los compre, los empieza a tomar, se los acopie, puede llegar a pasar como ahora que el mercado quedó en muchas partes vacío para alguna persona que quizás realmente tenga una indicación y no lo pueda conseguir porque alguien que no lo va a usar lo tiene. Entonces yo creo que esto debe ser reglamentado. Incluso nuestro ministro de Salud está intercambiando y viendo qué se va a pasar con el tema de las patentes para generar genéricos de esa droga, en el caso de ser necesarias, con todo lo que implica legalmente los genéricos, pero bueno, para poder tener disponibilidad si fuera necesario. Y respecto de la vacuna, obviamente la Organización Mundial de la Salud tiene el virus aislado y determinado genéticamente y está lo que se llama el virus semilla o prototipo para hacer una vacuna. Que se lo ha dado a mucha gente. El tema es que la población mundial, si uno tiene que vacunar por una pandemia, requiere 6.000 millones de dosis. Claro. Entonces, ningún laboratorio va a invertir el dinero para un potencial virus que todavía no sabemos si va a ser el que va a generar la pandemia. Entonces los laboratorios, los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud tienen que organizarse de manera tal que cuando el virus aparezca, el de la pandemia, se pueda fabricar vacuna y se pueda distribuir adecuadamente. Eso es un desafío porque cuando empieza una pandemia son meses o semanas donde se diseminó por el mundo, porque el virus de la gripe es altamente contagioso cuando es de humano a humano. Eso todavía no ocurre.
aprovechemos este tiempo y cada uno en su función, los periodistas informando sin alertar tanto, los científicos investigando y la gente con cautela sin generar ansiedades desmedidas. Doctor Lepetic, doctor Sin, les agradezco que nos hayan informado, nos hayan un poco menos ignorantes de lo que éramos antes de este bloque. En el próximo bloque, uno de los vencedores del domingo, el gobernador Sovich. Gobernador Sovich, bienvenido. Gracias. Cuando empezó el programa yo presenté un poco el tema de lo que pasó, cómo ha quedado la Argentina después del domingo, ¿no? Entonces queda con un núcleo kirchnerista fuerte, un 39% de los votos, pero el otro 61% aparece fragmentado, ¿no? Entonces el gran problema de la oposición es cómo ir enhebrando todos esos pedazos. Y cité una cosa que dijo Mauricio Macri, que podríamos quizás repetirla, a ver si usted toma a partir de ahí, de la idea de armonizar, juntar, formar una alternativa política en la Argentina. Hay que hacer un esfuerzo para unificar la oposición, para dar la sensación de gobernabilidad, de alternativa seria, y ese esfuerzo lo vamos a hacer. O sea, rumbo a que en el 2007 el sistema esté equilibrado, o sea, y eso significa que haya un oficialismo fuerte, que si Dios quiere haya sabido acompañar mejor este fuerte crecimiento mundial, y una alternativa que va a decir, mira, lo que se ha hecho nosotros lo podemos hacer mejor por todo esto, y que la gente pueda elegir, que los votos se repartan, y que la democracia se prepare para la alternancia que necesitamos sin que eso provoque ningún cataclismo, que es lo que nos ha pasado en el pasado. De organizar, de armonizar, de coordinar al no kirchnerismo de manera de formar una alternativa entre kirchneristas y no kirchneristas para el 2007. ¿Es una utopía de Macri o usted cree que es viable? En realidad no tiene, a mi juicio, nombre y apellido. Aquí lo que se comienza a definir son políticas que tienen que ver fundamentalmente con la gestión, con la planificación y con la continuidad de las acciones. Si usted analiza esta elección, usted va a ver que el presidente hizo una elección que electoralmente aparece como una elección que lo fortalece. Pero cuando usted la empieza a dividir y ve que fue a buscar a todos los gestionadores, a todos los intendentes, independientemente que pensaran como él o no, pero sí que tenían capital político propio para sumarlos a que le junten votos, y a la mayoría de los gobernadores, yo estoy afuera de esta liga de gobernadores, y obviamente junto también gestionadores que dan respuestas y soluciones a la sociedad en cada uno de los lugares que tienen la legitimidad del voto. Ahora, la gran discusión es si estos gobernadores e intendentes, por imperio de las circunstancias, que cada uno le puede poner el título que quiera, porque le dieron obras o porque le prometieron obras, etcétera, creo que no es una discusión que sería muy larga de adelante, si a partir de ahora van a empezar a demandar primero las obras que se prometieron todas y que no se ha hecho absolutamente nada. Me dijeron que son, si se las suma a todas, las que se prometieron llegan a 20.000 millones. Sí, pero lo grave no es el monto, sino la falta de previsión y que no hay absolutamente proyectos ejecutivos y en algunos casos ni siquiera se han empezado los proyectos. Con lo cual no van a alcanzar los 2 años. Así estuviera la plata, porque esto es lo grave. Así estuviera la plata, no van a alcanzar los próximos 2 años para hacer las obras que se prometieron. O sea que esto tiene un doble efecto. Primero, que se le miente a la sociedad. Y a mí me parece que nosotros en periodos electorales, si queremos rescatar la clase política, si queremos rescatar la credibilidad y la confianza, tenemos que ser mucho más serios en las campañas políticas. No comenzar a tirar obras como si tiráramos un paquete de caramelos. Porque esto le quita fortaleza al sistema democrático. ¿Pero usted qué dice, gobernador, que de la Sota o Bey, bueno, digo, el peronismo bonaerense en 2 años no va a estar del lado de Kirchner? Yo no digo que no va a estar al lado de Kirchner porque no puedo hablar por el gobernador Solá. Lo que sí, sin lugar a dudas, el posicionamiento que lo lleva a Solá y a tantos gobernadores hoy
a partir de la discusión, de discusiones económicas que se plantearon y obras que se van a hacer en las distintas provincias, que se prometieron que se van a hacer y obviamente no se van a hacer, va a generar una crisis, como va a generar ahora una discusión profunda. ¿Qué es la coparticipación federal que vamos a discutir de la provincia de Buenos Aires? ¿La coparticipación federal que le conviene al presidente Kirchner o la coparticipación que le conviene a la provincia de Buenos Aires? Yo sé la coparticipación que voy a discutir, la que le conviene a la provincia de Neuquén, porque soy gobernador de la provincia de Neuquén. ¿Qué va a discutir Solá? Es un problema de Solá y de Kirchner. ¿Se entiende lo que hay como fuerzas encontradas donde han metido adentro de una bolsa y no está separado la discusión política profunda de la Argentina? Un detalle simple. Terminó la elección hace una semana. ¿Qué hemos discutido los argentinos que tenga que ver con la coparticipación? ¿Cuál es el presupuesto que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas de Seguridad? ¿Qué vamos a hacer en el sistema de salud? ¿Qué vamos a hacer en el sistema educativo? ¿Vamos a seguir con esta ley federal que no atiende y que nadie entiende de qué se trata? En una provincia hay una cosa, en otra provincia hay otra. Este es el problema que hoy tenemos los argentinos para enfrentar, y sobre todo los que tenemos responsabilidad de conducción. Que esto no se está, ni siquiera se ha hecho un solo esbozo. Fíjense que nosotros estamos discutiendo, bueno, lo acabamos de ver recién. Estamos discutiendo una denuncia, estamos discutiendo el libro, y entonces uno piensa, ¿y la sociedad qué estará diciendo de los que tenemos responsabilidad y que nos han otra vez legitimado con el voto para que empecemos a hablar de los problemas del agua, de los problemas del saneamiento, de la plataforma marítima de la Argentina, de nuestra relación con el resto de los países del mundo? A mí me parece que acá está la verdadera profundidad de que, terminadas estas elecciones, hemos hecho otra vez una campaña electoral exitosa, como la que hizo el doctor de la Rúa, y lo digo seriamente, y después nos quedamos vacíos de contenido, de propuesta, de discusión. Y creo que esto no solamente me tiene cansado a mí me tiene medio bastante, le diría que hasta siento como un hastío de esto de que no se discuten cosas serias. Pero mi problema, en todo caso, bueno, soy una persona, pero y los miles y millones de personas que están esperando escuchar de los políticos, de los dirigentes que le planteen alguna solución a los problemas de todos los días, a los temas de vivienda, por ejemplo. ¿Vamos a seguir construyendo viviendas como chorizo? Se suele mencionar a Sovich como parte de una alianza de centro-derecha. ¿Vos te sentís de centro-derecha? Y en ese caso, ¿qué quiere decir ser de centro-derecha? Bueno, yo me siento de centro-derecha. Y en todo caso, habría que definir por ahí si tener el hospital público es centro-derecha, si tener el banco provincial público que no tenga déficit es centro-derecha, si tener la empresa de energía provincial es centro-derecha, si tener la empresa de agua que también no tiene déficit es de centro-derecha, si pagar el 82% móvil de jubilación por constitución provincial es centro-derecha. Pero en todo caso, como a uno lo etiquetan en términos políticos, yo digo que sí, está bien, estoy en centro-derecha, pero la centro-derecha no es un fin en sí mismo. La centro-derecha o la centro-izquierda tiene que ver con resolver los problemas de la sociedad, que en todo caso nos puede etiquetar de una manera. Pero sí yo me siento cerca de Macri, para ser claro en el concepto. Yo siento que Macri es un hacedor, yo me siento un hacedor, yo siento que Macri es un gestionador, yo me siento un gestionador y me voy a sentir cerca de mucha gente que plantees hacer cosas, gestionar cosas. ¿Cuál es nombre y apellido de esa gente? Porque digamos, en el esquema que planteaba el doctor Grondona quedaban fuera el peronismo residual de Provincia de Buenos Aires, eso es Duhalde, queda fuera Rodríguez Sá, queda Menem. ¿Con esa gente cómo se siente? Mire, yo con Menem he tenido y tengo una amistad personal. Ahora, si Menem fuera candidato a presidente, competiríamos, naturalmente, porque yo creo que hoy representa una propuesta con mucha gestión, con mucha transparencia, con mucha... Claro. ¿Con Rodríguez Sá? Y bueno, con Rodríguez Sá ha sido un gobernador exitoso que yo respeto mucho y creo que es un hombre que hay que sentarse a la mesa a debatir. Todos tenemos defectos. ¿Con el dualdismo? ¿Qué expresión del dualdismo, digamos, en términos electorales? Sí, por supuesto. Yo creo que, mire, en la Argentina nosotros tenemos que dejar de pensar que algunos somos buenos y otros son malos. Tenemos que situarnos en un escenario
donde hemos tenido dificultades, donde hemos cometido errores y donde tenemos dificultades y sobre todo urgencias para resolver en nuestra sociedad. Y entonces si nosotros acá nos ponemos en el lugar de los castos y puros y que no nos vamos a sentar con nadie, es como si quisiéramos encontrar responsables de los problemas de la República Argentina en un sector. Y creo que todos, me incluyo, tenemos un poco de culpa, todos. Y sobre todo los que hemos tenido responsabilidad de conducción y a quienes nos han delegado poder. Ahora, fíjese, gobernador, cuando usted dice la clase política, los políticos, tengamos cuidado, tenemos que hacer las cosas mejor, la gente va a empezar a no creernos. Fíjese que hay un dato que es inquietante, porque haciendo la estadística de los votos positivos en el país, es decir, voto positivo es que votó por alguien, el que sea, pero por alguien. No es voto en blanco, no es voto anulado, no es ausentismo. El que fue y votó por alguien. En los 80, primera década de la democracia, votaba arriba del 80. Es decir, arriba del 80% de los votos eran positivos, eran para alguien. En la década del 90, arriba del 70%. Y en las 3 elecciones que hemos tenido en el 2000, la última de la Rúa, ¿no es cierto?, la que eligieron a Kirchner, y esta, ha votado el 60% positivamente. Quiere decir que si uno traza una línea, hay como una emigración, ¿no? Porque lo que era 83, 84 en la época de Alfonsín, ahora es 60. Quiere decir que hay un 23 que se fue, ¿no? De alguna manera. Sí. O votó en blanco, o se ausentó, o anuló el voto. Quiere decir que hay también una cierta desilusión política en la Argentina. Más que eso, doctor, hay un debilitamiento de las instituciones de la República. Nosotros descalificamos con una facilidad al Congreso de la Nación y a todos los que componen el Congreso. Descalificamos el Senado, descalificamos todas las instituciones para sacarnos la falta de responsabilidad de construir las soluciones. Hemos tenido problemas, el problema que tuvimos con la línea aérea tan mentado. ¿Qué hacemos? Lo más fácil, descabezamos la cúpula de toda la aeronáutica. Entonces ya mediáticamente encontramos un culpable, pero no construimos la solución. Como no seguimos construyendo las soluciones en el sistema aeroportuario argentino, como no descentralizamos el sistema aeroportuario del país para tener un país más equilibrado, con economías regionales más fuertes, de manera que nosotros estamos yendo por el camino más corto, el camino más fácil. Y en realidad aquí hay que asumir costos políticos para construir soluciones. Basta de hacer demagogia. Yo no escuché un discurso medianamente serio en esta campaña. Me precio de haber tratado de discutir cosas seriamente. Seguramente debe haber algunos en otras provincias que lo habrán hecho. A nivel del peso mediático grande, yo no he escuchado cosas que le interesen a la gente. Absolutamente ninguna. Y esto sí me preocupa cada día más. Por eso migra la gente. Si usted escucha, y lo decimos con facilidad, que en el Congreso de la Nación son toda una manga de vagos, son todos irresponsables. Bueno, tomemos las prevenciones para que quienes tengan que hacer legislación tengan controles, que los partidos políticos busquen a los mejores. Empecemos a generar un espacio donde no sea tan fácil llegar a un cargo político, que tenga que ver con la trayectoria. Se descalifica la justicia. Empecemos a que la justicia, discutamos la intangibilidad de los sueldos con seriedad, que mientras el resto de la población se perjudica si hay inflación, ¿por qué también los jueces tienen que estar fuera de este tema? ¿Por qué los jueces cada 5 años no deberán tener un examen que revaliden sus cualidades, sus condiciones? Porque de la misma manera que cambia el mundo, la justicia tiene que cambiar porque aparecen otros problemas. Al día siguiente de las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con unos carteles que proclamaban tu candidatura presidencial. ¿Cuál es el sentido de hacer esa movida en ese momento? ¿No es un poco apresurada? Sobre todo si estás tratando de construir una coalición con otros, lanzarte... No, yo hace 2 años que estoy haciendo campaña en el país. O sea, yo a partir de que gané las elecciones en mi provincia, dije que yo no me presentaba nunca más como gobernador. Iba a propiciar la reforma de la Constitución para que no hubiera reelección en mi provincia, y de manera que voy para arriba o voy para afuera. Así que, y con Macri, cuando nosotros hablamos... Quemó las naves.
así es, porque creo que hay que hacerlo. Creo que esto no es un trabajo. Este no es un trabajo que uno entra y hace una carrera burocrática y tiene que estar siempre acomodado para ver cómo se queda. Si no soy gobernador, soy senador, y si no soy senador, soy diputado nacional, y si no soy concejal, soy intendente. A mí me parece que nosotros tenemos que generar una jerarquía en la actividad política, que uno tiene un tiempo, y pasado ese tiempo, 8 años es un tiempo más que prudencial. Por algo Estados Unidos, presidentes exitosos a los 8 años se tuvieron que ir a su casa. De alguna manera, algunas de estas cosas tenemos que ver en el mundo. Pero vuelvo al tema de los carteles. Nosotros, cuando hablamos con Mauricio, nos pusimos de acuerdo en 10 minutos. Dijimos, ninguno de los dos tiene que deponer sus aspiraciones políticas. Pongámonos a trabajar juntos y demos un mensaje de que dos políticos pueden trabajar, pueden ser exitosos y se pueden acompañar, y que en algún momento, construyendo una propuesta política con la sociedad, en algún momento que esa misma sociedad con la cual hemos construido la propuesta política, diga, bueno, es mejor Mauricio, es mejor Sovich, o otros que se puedan incorporar, que es lo que usted me preguntaba, a este espacio, con lo cual tengamos que competir. Vamos a suponer que hoy Adolfo Rodríguez Sá, que me une una amistad como gobernador, sea el mejor candidato. Bueno, yo quiero competir con él, quiero competir con Mauricio, quiero competir con los mejores, quiero competir con Kirchner. Con los mejores quiero competir. Gobernador, muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario. En el próximo bloque va a estar Andrés Oppenheimer, un periodista muy conocido en América Latina y en Argentina, que acaba de publicar un libro con un título muy sugerente, Cuentos Chinos. Y por supuesto haremos nuestras conclusiones. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Ya volvemos. Bueno, me dicen que este libro lo muestra en la cámara 3. O sea que hay dos cosas que yo no he aprendido en muchos años de televisión. Una, cuál es la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3. Nunca lo supe. Ahora, esta es la 3. En la 3 muestro el libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos, publicado por Sudamericana. Y la otra cosa que tampoco aprendí, usted sabe que cuando estamos por salir al aire de nuevo, siempre el director nos dice, es la última, es la última. Nunca es la última. Otra cosa que aprendí, nunca es la última. No sé, Andrés, si te ha pasado lo mismo a vos, pero cuando te dicen es la última, no es la última. Ahora, Andrés Oppenheimer, que es un gran periodista latinoamericano, publica aquí en Argentina, publica en La Nación, en el Miami Herald, tiene un programa de televisión que ahora sale por América, muy importante, semanal. Le ha pasado algo que seguramente él no había aprendido tampoco, ni yo, que me parece que es único en la historia universal. El otro día se robaron un camión, no sé si en la Panamericana, no sé dónde, y estaba lleno de libros de Oppenheimer. Es decir, le robaron, creo que 8.000 puede ser. Creo que eran menos, pero era la primera edición, el primer camión que salía con los libros recién salidos del horno. Yo creo que es un elogio indirecto. No, yo estoy súper... Los ladrones diciendo, ahí va el libro de Oppenheimer, y lo asaltaron, ahí se lo llevaron. Deben estar ahora en el camino, ahí en la vereda, leyendo a las 12 de la noche. No, yo súper Ahora, el libro tiene un título muy sugerente, yo lo estuve leyendo, ¿no? Porque, no solamente por el título, sino por el subtítulo, porque dice, vamos a la 3, dice, Cuentos Chinos, y después dice, El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Es un tanto, ¿no? Porque uno dice, bueno, si está contra los populistas, capaz que está con los americanos. Si está contra los americanos, está con los populistas. No. Y este hombre no está ni con los americanos ni con los populistas. Ahora, sí con cierta esperanza para América Latina. Sí, Mariano, sí con cierta esperanza, con bastante desazón, con bastante preocupación por el presente, un poco por lo que estaban hablando en el bloque anterior, por los temas que se están discutiendo en nuestros países, que son tan triviales, tan relativamente poco importantes ante lo que está pasando en el mundo. Y para este libro fui a China, fui a Irlanda, fui a Polonia, fui a la República Checa, fui a España, por supuesto, y después fui a otros países más cercanos a nuestro, a Venezuela, a México, por supuesto, a Colombia, y un poco escribí sobre qué países están progresando, qué están haciendo esos países, qué países están reduciendo la pobreza y en qué países nos están contando cuentos chinos.
Entonces, espejitos de colores. Entonces un poco el libro surgió de los cuentos Ahora, hay chinos. algo ahí en tu libro que a mí también me... yo estaba comentando justamente hoy en la radio que por casualidad en la televisión volví a ver Evita, ¿no? La de Madonna. Y esa cosa, por ahí a Evita le dicen, Antonio Banderas, que se casa de conciencia de Evita, le dice, pero usted al final no cambió nada, acá sigue habiendo pobres, el país está... Entonces ella le dice, pero vos creés que yo podía cambiar la realidad, yo solamente podía darles algunos años mágicos. Pero ves, Mariano, eso es precisamente lo que más me llena de esperanza, porque lo que vi en estos países, lo que vi en China, que se me cayó la mandíbula, ¿no? Sacar 250 millones de gente de la pobreza en 20 años, 250, y el progreso a diario, en una dictadura espantosa que políticamente no tiene nada, o sea, que copiarse. Pero lo que vi en Irlanda, un país que en 10 años, mira, los irlandeses eran los latinoamericanos de Europa, borrachines, impuntuales, futbolistas, el país de los grandes cantantes, ¿no? De U2, de Riverdance, o sea, de todas las bandas, el país de la gente poeta, y que a diferencia de los ingleses, que eran vistos como los alemanes, como los puntuales, los rigurosos, los que tienen una ética del trabajo, todo eso. Bueno, en 10 años, que no es nada, dieron vuelta el país. Y hoy día son más ricos per cápita que los ingleses y el segundo país más rico de Europa. O sea, se puede, es mucho más fácil de lo que la gente cree. Y se está viendo en todo el mundo. Entonces, es impresionante la rapidez con que un país se puede dar vuelta con las políticas correctas. ¿Y vos dirías que la Argentina está viviendo ese proceso, dado sus índices de crecimiento actual, o estamos más bien recibiendo cuentos chinos? Yo creo que comparado con el resto del mundo, Argentina, aunque está bien, obviamente Argentina está creciendo un 4%, 5%, 9%, o sea, está creciendo a niveles mucho más saludables que hace 4 o 5 años. Pero respecto de China, respecto de India, respecto de Europa del Este, no se olviden de Europa del Este, que es otro lugar que está despuntando, estamos creciendo mucho menos. Y en un mundo en que todos los países emergentes estamos compitiendo por el mismo mercado de capitales, por el mismo mercado de inversiones, por los mismos mercados de exportación, el que no crece tan rápido como el otro se queda atrás. Entonces, eso es lo preocupante y por eso es tan importante. Porque nosotros comparamos nuestras cifras con la de 2002 nuestras. Entonces, es fabuloso lo que hemos crecido. Pero si comparamos con todos esos países, están China creciendo más que nosotros. Al 9.5% desde hace 25 años. Y frente a eso, frente a China e India, que usted menciona en su anticipo del libro como algo importante, ¿América Latina tiene un futuro? Bueno, hay países de América Latina como Chile que están creciendo sostenidamente al 5 o 6%, pero lo que no puede darse es un futuro sin inversión, es un futuro sin... Y hay dos formas de conseguir inversión. O vas a pedirle al Fondo Monetario y seguís por los siglos de los siglos endeudándote, o atraes la inversión de los argentinos que tienen el dinero en las Islas Caimán o donde sean, o de las inversiones extranjeras, no hay otra. Y en el mundo está probado, y está más que probado, cómo reducir la pobreza. Lo están haciendo en China, lo están haciendo en India. No es una fórmula secreta, mágica, digamos, ¿no? Entonces, la fórmula está clarísima, ya la están probando en todo el mundo, está dando resultados enormes en Asia, no solo en China, sino en otros países de los que escribiste tú, Mariano, muchas veces, Singapur, Hong Kong, etcétera, etcétera. Ahora está pasando en Europa del Este, hay un despuntar impresionante. Andrés, ¿y tu libro qué relata? ¿Esos procesos de crecimiento? ¿Nos cuenta la clave de la generación de riqueza? Y habla mucho de lo que yo vi. Es un tema que a mí me apasionó últimamente, que es, visité en todos estos países, y en Argentina y en México, las universidades. Y ahí soy sumamente crítico con el increíble retraso que hay en nuestras universidades. Y empecé ese capítulo con una encuesta del London Times de las 200 mejores universidades del mundo. ¿Saben cuántas argentinas hay? 4 o 5. Ninguna. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible que un país con el talento de este no tenga una sola universidad entre las 200 mejores del mundo? Por eso yo te digo que un poco no para criticar tu optimismo y tu esperanza, pero yo te digo, cuando yo empezaba a hacer periodismo, hace mucho, hace más de 40 años, fue un poco la época de la Alianza para el Progreso. América Latina era el primer país de los subdesarrollados, es decir, estaba Estados Unidos, Europa, y ahí
está América Latina. Por supuesto que Asia, ni hablar de Asia, ni Europa del Este, ¿no? Todo eso, ¿no? Y yo lo que he visto en estos años es que poco a poco todos estos lugares que te parecían... La India, con sus vacas sagradas, ¿no? Bueno, China, con su pobreza, digamos, inagotable. Europa del Este con sus tiranías y con su opresión. La propia España. Yo cuando fui a estudiar a España, ¿no? Te digo que uno bajaba de nivel de vida. Cuando venía a la Argentina y se iba a España, caía el nivel de vida. Entonces, cuando uno ha visto que todos estos retrasados, es como que uno anda en un autito y los van pasando, y nos vamos quedando, ya quedamos nosotros y después queda África. Pero ¿Sí? Mariano, Esto es lo que nos ha pasado. Pero Mariano, eso se puede cambiar y se puede cambiar rapidísimo y se puede cambiar simplemente mirando al mundo. Por eso lo que un poco me desaspera en Argentina cada vez que vengo, y hacía 7, 8 meses que no venía, es la agenda política. Y esto no es culpa del gobierno, no es culpa de la oposición, es culpa de todos. En muy pocos lugares, como en tu programa, se hablan de las cosas que realmente hay que hablar, que es dónde estamos en el mundo, qué tenemos que hacer para... Tú sabes que solo el 1% de la inversión mundial en investigación y desarrollo se está haciendo en América Latina, el 1%. En toda América Latina. En toda América Latina. Y de ese 1%, el 60% se está haciendo en Brasil. Entonces, agregarle un 20% en México, otro tanto en Colombia, Argentina que será el 0.1. Entonces, un país como Argentina no puede seguir viviendo de las materias primas, no puede seguir viviendo de venderle soja a China. Esa es una receta para el atraso. Lo que hay que hacer es hacer lo que hicieron los finlandeses, por ejemplo. Los finlandeses eran un país maderero, hacían madera, materia prima. De la madera pasaron al diseño, de la madera pasaron a los muebles, de los muebles pasaron al diseño de muebles. Empezaron a vender diseños de muebles. Y del diseño de muebles pasaron a hacer diseños industriales. Y los diseños industriales pasaron a hacer diseños de teléfonos celulares. Y después hicieron Nokia, el teléfono celular y muchos otros. Bueno, ese es el camino. Si te quedás vendiendo madera, vas a ser el país más pobre del mundo, por más madera que vendas. Y esto no es un cuento chino, ¿eh? Esto se puede hacer. Lo que Andrés es muy persuasivo y yo creo que mueve, diría, a un optimismo realista. Es decir, esto es posible y lo están haciendo, ¿no? Entonces, Países más pobres que el nuestro. Lo que es muy difícil de explicar, me parece, Andrés, no es tanto cómo se hace, sino cómo es que no lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque no se lo está viendo. En países como Argentina hay muy poca gente que sabe cómo está progresando India, cómo está progresando China, cómo está progresando... Países de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, no importa. Todos están progresando con las mismas fórmulas. Entonces, señores, acá no hay gran secreto, hay que mirar lo que hacen los otros y hacer lo mismo. Muchas gracias, Andrés, por tu presencia. Y bueno, ahora nos quedan las conclusiones, ¿no? Mis colegas tendrán las suyas y yo tendré las mías. Luis. 2 menciones simplemente. La primera, decir que ojalá esta fuera la discusión que planteaba Oppenheimer en nuestro país. Y la otra es muy personal. A mí no me gusta hablar sobre alguien que no está en la mesa, pero me sentí particularmente mal en el primer bloque, sobre todo porque creí que estaba frente a una periodista. Y yo aprendí que el periodismo es lo que a mí me pasa en esta mesa, a donde no soy nunca condicionado, ni siquiera preguntado de antemano sobre lo que voy a decir, habiendo podido criticar en esta mesa a Menem, a Rodríguez Sá, a Cavallo, a Elisa Carrió, por lo cual lamento que alguien que dice que es periodista y a quien yo admiré por algunos de sus libros, haya entendido que el diálogo no es periodismo. Yo también voy a referirme a la visita estelar de la noche, en el sentido en que hemos vivido un momento pasional con Olga Warnat. A mí me gustan los momentos pasionales, yo también soy pasional en mi estilo, me parece que desnudan verdad. Y en este caso la verdad desnuda es que vimos una periodista brava que no se banca la discusión, no tuvo respuesta y entonces se enojó, insultó y se fue. En un estilo bastante característico del progresismo, que tanto aboga por la libertad. Y a mí siempre me sorprende que abogando tanto por la libertad después esté tan cerrado al diálogo. Yo querría sacar una conclusión. Yo no digo que respaldo y apoyo a la gente que está dejando de votar en la Argentina. Porque de todas las cifras que estamos dando, es del 60% que votó positivamente el domingo. Hay un 40%. Hay 4 de cada 10 argentinos que no han querido votar.
por alguien el domingo. Y esta cifra, como dijimos por ahí, creo que con Sovich, no me equivoco, ha ido agrandándose. Cuando empezó Alfonsín, votaba positivamente el 85%. Ese 85 fue bajando, y ahora está en el 60%. Dice que hay un 25% de argentinos, 1 de cada 4, que se fue. Yo no digo que los apoyo, al contrario, los critico, y siempre he dicho, hay que participar, porque pues no tenemos derecho ni de quejarnos. Pero hay algunas razones que esta gente que está dejando de votar pueden esgrimir. La primera razón es económico-social. Cuando empezó la democracia en el 83, había un 16% de pobres en Argentina. Ahora hay un 40%. Esto es como el cangrejo. Entonces la gente va a decir, oíme, si cada vez estoy peor, si antes no era pobre y ahora soy pobre, ¿por qué voy a votar? Es un error, pero uno comprende que lo digan. Y lo otro es que la democracia como tal en la Argentina es no es que sea imperfecta, es muy imperfecta. Yo decía en La Nación esta mañana, tenemos, bueno, por lo pronto un 40% de personas que no vota. Y la democracia es el gobierno del pueblo, que vota. Bueno, 40 se fueron. De los otros 60 que quedan, se estima, cálculos muy objetivos, que hay un 30% de voto cautivo. ¿Qué digo voto cautivo? La persona que vota porque un puntero le consiguió el plan de ayuda social. La persona que vota porque un gobernador o un intendente le consiguió un puesto público que no era necesario. Esa cantidad de gente, la persona que recibió el lavarropas, el electrodoméstico, todas esas personas son un 30%. Entonces usted tiene un 40% que no vota, y de ese 60, un 30%, es decir, otro 18%, que tiene un voto totalmente condicionado. Y después el resto, que tiene el voto libre y no está condicionado, y va a votar, se encuentra con las listas sábanas. Es decir, usted cuando votaba, donde haya votado para diputados en la Argentina, sobre todo en los distritos más poblados, ve una sábana. ¿Y esa sábana quién la hizo? ¿Hubo elecciones primarias abiertas internas? No. Las hizo el jefe de ese partido. Entonces usted en el fondo lo que vota, cuando vota, es entre las sábanas ofrecidas por diversos jefes partidarios, con la característica de que esos diputados, los que salgan electos, le deben su banca al jefe, no se la deben a usted. Y entonces van a tener que cumplirle al jefe. Entonces son todos defectos que uno ve, aparte que hay algunos que ya, Andrés está acá, es argentino, así que puedo hablar con confianza con él. Pero a mí lo que más me dolió es, de un lado, que el gobierno nacional con la caja, dando plata, volcó gobernadores, volcó intendentes, porque si no, no pueden enfrentar los gastos. Es así. Es decir, si la presidencia no les pasa plata, no pagan los sueldos. Entonces todos dicen, estoy con el presidente. Antes lo dijeron con Menem, lo dijeron con Duhalde y lo dicen con Kirchner. Entonces esto también es un condicionamiento. Y el otro que ya me da vergüenza reconocer, cuando hablando con los políticos, ¿saben cuál es el principal problema de las elecciones en Argentina? Es tener miles de fiscales. Ahora, ¿por qué hay que tener miles de fiscales? Porque si usted en una mesa electoral no tiene fiscal, corre el riesgo de que los otros, cuando hagan el acta, porque lo que se suma acá son las actas, quedan las boletas, por si acaso, pero en verdad son las actas, que el acta salga tocada, alterada, por la ausencia de un fiscal. Entonces, ¿cuál es la ética política que preside las elecciones? Entonces, claro, uno ve tantas fallas políticas y tantos pocos resultados económicos que uno puede comprender la gente que está emigrando. Pero yo, apoyándome un poco en lo que decía Andrés recién, les digo, no emigren, porque lo que no podemos perder es la esperanza. Y en realidad, la verdad es que América Latina se está convirtiendo, después de África, en la única región del mundo que no está creciendo aceleradamente, ¿no? De manera que esto, la manera de cambiarlo es denunciarlo, criticarlo y participar para cambiarlo. Si nosotros, ante todo esto, decimos, y bueno, yo me voy a mi casa, trabajamos en favor de los que no quieren ese tipo de progreso o no están dispuestos
a favorecerlo. Bueno, ya es medio tarde, así que nos vamos a dormir. Muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.